Cordial saludo a la séptima semana de Ciencia, Tecnología e Investigación. Bueno, el título de nuestra ponencia se denomina Transformaciones pasajísticas por cultivos de uso ilícito en el municipio del Tarra a partir de los sistemas de información geográfico, a cargo de José Manuel Alba Maldonado, Víctor Andrés Torrado y Javier Alonso Páez. Bueno, la investigación hace parte del Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El objetivo básicamente se centró en realizar un diagnóstico de las transformaciones paisajísticas por procesos de deforestación a causa del cultivo de la coca en el municipio del Tarra entre la década de 1980 y 1990. Bueno, primero tendríamos que decir que el Tarra es uno de los municipios más nuevos del Catatumbo. Su fundación se da en 1990 y podemos decir que el Tarra antes era un corregimiento de San Calixto y por iniciativa de algunos ciudadanos decidieron fundar el municipio del Tarra, que contó con el apoyo de entidades departamentales y nacionales. El Tarra fue escenario del conflicto armado colombiano, sobre todo en los años 2000, cuando el paramilitarismo llegó muy fuerte a esta zona. Pero desde 1985 viene siendo protagonista de los cultivos ilícitos, convirtiéndose en una de sus principales actividades económicas. Bueno, el Tarra está ubicado en el Catatumbo y del Catatumbo podemos decir que para el 2016 habían 24.325 hectáreas sembradas de coca. El incremento se ha notado año tras año desde 2010 hasta 2019 según el último registro de la ONU. Cerca de 1.900 hectáreas habían en el 2010, para el 2013 6.345. Y esto marcaba un ascenso, digamos, porcentual bastante importante de el cultivo de la coca, sobre todo en este municipio, convirtiéndose en norte de Santander, Tibú, Teurama, Sardinata y el Tarra como los principales municipios donde había este cultivo. Estas son algunas cifras que podemos ver en donde el cultivo de la coca está íntimamente relacionado con la deforestación. En rojo podemos observar los focos de deforestación en la región del Catatumbo, ubicados principalmente en Sardinata, el Tarra y Tibú, y esto obviamente está relacionado con los procesos de deforestación y con el aumento exponencial del cultivo de coca. Bueno, según el esquema de ordenamiento territorial del año 2003, el municipio del Tarra establece 4 usos de suelo, los cuales en su norte son suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural y suelos de protección. Los suelos rurales, digamos que es el foco en lo que nos interesa, encontramos áreas de recuperación ambiental, áreas de significancia ambiental, áreas de riesgos naturales y áreas de protección económica. Estas áreas al parecer pues no tienen, digamos, un impacto directo en los procesos económicos y de siembra de los cultivos que realizan los campesinos. En este gráfico de las Naciones Unidas podemos ver que el norte de Santander para la década de los 90 pues no tenía una extensión muy grande de, digamos, de los cultivos ilícitos, ¿sí? Y podemos también observar que no habían, digamos, unos monitoreos desde antes de 1995. Bueno, respecto a esta gráfica, cuando se inician los monitoreos, sobre todo en el año 2010 hacia el 2018, podemos ver un crecimiento exponencial muy fuerte de los cultivos de coca en el municipio de Tarra, llegando hoy a 4.900 hectáreas de cultivos ilícitos en el municipio. Y acá podemos observar la deforestación histórica del norte de Santander desde 1990 hacia el 2000, donde, digamos, los procesos de deforestación son cerca de 126.000 hectáreas. Bueno, la metodología. Encontramos dentro de nuestro proyecto de investigación, nos basamos en una metodología de tipo cuantitativo dentro de un enfoque no experimental y descriptivo. Además de esto, nosotros también usamos unas herramientas de tipo cualitativo, como unas entrevistas no estructuradas de tipo directo, para conocer un poco más acerca del cultivo
de la coca en el Catatumbo, concretamente en el municipio del Tarra, donde los campesinos nos contaban cuándo llegaba, por qué llega, cómo, por las razones por las cuales se expande, y así nosotros poder tener unas cifras, pero también tener, digamos, un contraste con una información de tipo cualitativo. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue la realización de un análisis espacial sobre el área de estudio, que es el municipio, donde a través de procesamientos de imágenes satelitales se identificó las transformaciones de la cobertura vegetal presentes en el área, permitiendo cuantificar el avance de la deforestación por décadas, ¿sí? Las transformaciones del uso del suelo y las afectaciones en especial en la zona que nosotros conocemos como la zona de reserva forestal Serranía de los Motilones. Bueno, entonces en lo que tiene que ver con las entrevistas podemos entender un poco y hacer un mapeo histórico de lo que era el cultivo de la coca. Nos contaron los campesinos, obviamente guardando el anonimato de las entrevistas, que el cultivo de la coca llega al Tarra más o menos en 1985 y desde 1985 se convierte en la principal actividad económica del municipio, donde los campesinos entonces ven allí una oportunidad para mantener unos ingresos económicos que antes no habían visto y que ningún cultivo se los puede dar, y en donde ellos implementan el cultivo como cualquier otro cultivo. El campesino entiende el cultivo de la coca como cualquier otro cultivo, donde ellos hacen unos procesos de siembra y de transformaciones solamente dentro de una categoría que el gobierno le ha dado como ilegal. Sin embargo, el campesino tiene conciencia de que el cultivo es ilegal, pero está sometido a unos procesos de sobrevivencia muy fuertes, sobre todo en la región del Catatumbo, y en donde el cultivo de la coca se convierte en una de las pocas posibilidades de sobrevivencia y de tener un nivel adquisitivo pues relativamente alto, partiendo de los contextos regionales donde la pobreza tiene unos índices muy altos. Entonces la coca se convierte en un medio de subsistencia. Los campesinos nos decían, el enriquecimiento para el campesino pensando en sembrar la coca no se da. Acá lo que hay es una lucha por la sobrevivencia, y en donde la coca, en ausencia de Estado, en ausencia de vías de comunicación, se convierte en ese Estado. ¿Sí? Se convierte en el Estado que les da salud, que les da educación a los hijos, que les da un estado de bienestar, que les da divertimiento, que les da recreación. De tal manera que el cultivo de la coca en el municipio del Tarra se ha convertido en parte del paisaje natural, y esto ha llevado a que el campesino se vaya especializando en este cultivo. Sin embargo, lo que ha ocurrido también es una expansión de la frontera agraria debido al cultivo de la coca. Debido a su naturaleza ilegal, el campesino amplía la frontera agraria, y esto ha ocasionado unas transformaciones paisajísticas en la región del Catatumbo que ya vamos a ver. Este es el primer mapa que nosotros encontramos, que es una imagen de 1986, y acá podemos ver el municipio de El Tarra. Entonces, en verde son las zonas de bosque, y en beige tenemos, o en el color más claro, serían las zonas de no bosque. Aquí podemos ver un proceso de transformación muy fuerte, sobre todo en la parte sur del municipio de El Tarra. Esto es para 1986, y si trastocamos un poco las entrevistas que hicimos, pues podemos pensar que esto sería el inicio del cultivo de la coca, donde los campesinos nos decían que el cultivo había llegado en 1985. La segunda imagen que tenemos es de 1989, y aquí vemos un impresionante proceso de transformación de bosque debido a procesos de deforestación. Nuevamente en verde tenemos las zonas de bosque, y en un tono más claro las zonas de no bosque. Y esto lo relacionamos nosotros con el aumento exponencial del cultivo de la coca. Como les había dicho, para 1980 no había un monitoreo como tal de cuánta coca había. Por eso nosotros utilizamos las imágenes satelitales y hacemos una inferencia lógica en donde esos procesos de deforestación están íntimamente relacionados con los cultivos de coca, utilizando la metodología
cualitativa en donde los campesinos nos brindaban esta información. Acá podemos ver que la zona de no bosque pasó de 15%, 16% al 30% en menos de 3 años. Es un aumento muy fuerte de procesos de tala. Y obviamente la zona de bosque pasó de 84.1% a 67.9%, una disminución del 30%. Para 1990 podemos ver que el color verde se sigue disminuyendo, y para 1996 aumenta aún más, y para 1998 sigue aumentando. Estas son las tres imágenes que encontramos para esta década. De esta manera podemos ver que para esta década, digamos, no es una transformación tan fuerte como la que se da en 3 años de la década de los 80, pero sí se observa una disminución bastante importante en cuanto al bosque, que pasó de 56.5 a 53.5, y el no bosque, que pasa de 43.4% a 46.5%. Es decir, que se aumentó un aspecto significativo en esta década, pero no es comparativo con la década de los 80. Finalmente, comparando los dos periodos, podemos ver que hay una disminución notable del bosque, y que en lo que tiene que ver con el no bosque hay un aumento obviamente relacional, y aquí podemos ver las dos imágenes. Finalmente, como conclusión, se pudo encontrar que existe una relación muy estrecha entre los procesos de deforestación en el municipio en la década del estudio con la presencia de cultivos ilícitos. Y hacemos un llamado también a entender que estos sistemas de información geográfico, sobre todo a nivel histórico, en las fechas donde no hay un monitoreo, son de gran ayuda para entender un poco los conflictos territoriales que se viven en la región del Catatumbo, especialmente en el Tarra, un municipio azotado por el conflicto político-militar, pero sobre todo azotado por el abandono estatal, que ha llevado a los campesinos a que vean el cultivo de la coca como única forma de sobrevivencia, y esto los ha llevado a unos muy fuertes procesos de estigmatización y de persecución por parte del Estado. Las consecuencias en el ecosistema, las consecuencias en el bioma, las consecuencias en el paisaje han sido efecto de unas políticas desastrosas por parte del gobierno, en donde se ha dejado al campesino de las regiones periféricas de Colombia, como el Catatumbo, en un abandono total y absoluto. Muchísimas gracias, y damos espacio a las preguntas.